Vamos a orar al Señor para que este testimonio nos pueda ser claro, podamos en Él poder comprender un poco más acerca de su realidad eterna. Señor, gracias por la posibilidad que nos das de disfrutarte, Señor, de disfrutarte, de pasar tiempos y tiempos de disfrute, de deleite con vos. Gracias por permitirnos ser tu iglesia y en ser tu iglesia, en ser tu plenitud y por permitirnos vivir esa plenitud. Dice la Escritura, de tu plenitud tomamos todos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos tomar de esa plenitud. Y aquel que todavía no ha podido, Señor, romper con estructuras o cuestiones internas que no le permiten disfrutar de tu plenitud, Señor, hace tu obra para que esa persona te disfrute, que empiece a entender, que empecemos a entender y profundizar en el entendimiento de que el Evangelio no es un sistema de leyes que hacen al hombre tener que cumplirlas, sino que es el disfrute de un padre que quiere compartir su vida, su realidad, su eternidad con sus hijos y que sus hijos sean su expresión de su disfrute en la tierra. Dios disfruta de nosotros. Dios disfruta de su Hijo y en su Hijo nos disfruta a nosotros. Padre, que este testimonio de hoy nos ayude a entender por el Espíritu lo que somos y lo que costó que seamos, Señor. Que podamos entenderlo plenamente, claramente. Pero papá, que sea por el Espíritu. Porque si es por el Espíritu no nos vamos a envanecer. No vamos a generar orgullo, Señor. Sino que por comprender lo que somos en el Espíritu, tu temor nos va a gobernar. Y gobernará todos los ámbitos donde nosotros estemos. Padre, que no tengamos un concepto mayor nuestro que el que debamos tener. Que tu temor nos mantenga a raya con el concepto que vos definiste sobre nosotros. Que no tengamos un concepto diferente al que vos tenés. Elimina toda autopercepción de nosotros. Que seamos lo que vos decís y no lo que nosotros creemos que somos. Señor, que por comprender lo que somos podamos entender y podamos perseverar en tu verdad. Y que con mucha humildad, Padre, seamos capaces de comprender la gloriosa tarea que nos encomendaste en la tierra. Señor, que toda obstrucción para la manifestación de tu sustancia en nosotros y desde nosotros sea removida de la mente, sea removida del cerebro, sea removida del cuerpo. Señor, llamamos a todo pensamiento distractivo en esta tarde-noche, llamamos a todo pensamiento distractivo al orden de Dios, para que seas vos el que ordene la mente, para que estemos ordenados en tu mente y no en la nuestra. Padre, le ordenamos a toda opresión que quiera desviarnos de disfrutar de la manifestación de Cristo, que se someta al gobierno del Espíritu. Padre, que nada se salga de tu gobierno. Declaramos que así será, Señor. Nada se saldrá de tu gobierno. Todo estará en el cauce por causa de perseverar en tu palabra, por causa de perseverar en tu verdad. Y Padre, que la limitación de las palabras de este idioma no limite la expresión de tu palabra, para que podamos ser alumbrados según tu palabra y no las palabras en la realidad celestial. Señor, y que esa luz nos haga ver y comprender nuestra posición exacta, para que podamos gestionar desde allí, desde esa posición,
absolutamente todos los asuntos de la vida. Gracias, Señor. Confiamos en tu verdad, en tu palabra y en aquellas cosas que has determinado que tu iglesia manifieste en la tierra. Gracias, Padre. Amén y amén. La primera vez que corrí una carrera de resistencia, lo primero que hice fue salir corriendo rápido. Porque yo tenía buen estado físico cuando era joven, hace unos días. Y al tener buen estado físico, uno se confía. Claro, y yo veía que los que salieron conmigo salieron. Y yo salí como para comerme la cancha, digo, esto me los como crudo. Primera vez que corría carrera de resistencia. Los que han corrido alguna vez se están riendo porque saben lo que hice. Claro, llegué a 5 cuadras, habré corrido. Ya la lengua la tenía en el piso. Claro, era rápido. Y me empezaron a pasar, hasta que salí último. Esto no es una carrera de velocidad. Eso me lo explicaron después. Y yo se los transmito ahora respecto al Evangelio. Porque eso me sirvió para que después, en otras carreras de resistencia, salga con el pelotón tranquilo. Y después uno va haciendo la carrera y va viendo la mejor estrategia para llegar en la mejor posición. El Evangelio, amados, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso el Señor no dijo el que llegue primero, el que llegue más rápido. El Señor dijo el que persevere hasta el fin. Hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Pero cómo? Si ya soy salvo. Sí, pero el que persevere hasta el fin confirmará hasta el fin su salvación. Entonces, hay un proceso, la salvación hay un suceso, pero es un proceso. Por eso, si querés ayudarme, decirle a alguno que tenga cerca, estamos en una carrera de resistencia. Ahora bien, no te apures ni te quedes. Hay un entrenamiento y hay una voz que te dice para qué kilometraje estás para correr. O sea, cuánto y en cuánto tiempo lo tenés que recorrer. La palabra, el testimonio de hoy está titulado Lo que es, pero no se ve, emerge para ser. Así como un submarino nuclear de repente no se ve y en un momento aparece y como que pone autoridad, como que pone respeto. No sé si vos viste alguno cerca alguna vez. Yo tampoco vi ninguno cerca, pero he visto películas que salen de abajo del agua los submarinos. Sí, ¿de dónde va a salir un submarino, no? Pero bueno, ustedes entienden. Por eso oré que la limitación de mis palabras no anule el testimonio de la palabra. Y sale esa mole que no se sabe de dónde y rompe todo y de repente de la nada aparece un monstruo que gobierna todo ese espacio. Bueno, así está pasando con la iglesia. De la nada, lo que es, pero no se ve, emerge para ser. Y quiero decirte que no es de la nada. Hay un proceso del Espíritu. Hoy hablaba con alguien y me contaba algunos sucesos que está viviendo y yo me gozaba con él de los sucesos que está viviendo de parte del Señor. Y le digo, pero no son sucesos. O sea, si bien lo vemos como un suceso, algo que pasó ahora, pero realmente es un proceso de haber estado permitiendo al Espíritu que trabaje. Y él me decía, pero yo no veía nada. Y bienvenido al club. Yo muchas veces no veo nada, pero de repente aparece, de repente pasa. Y no es que de repente, fue un proceso. Hubo una orden, que emerja lo que tiene que emerger, que salga a la luz lo que tiene que salir. Eso está pasando con la iglesia, eso está pasando con nosotros. Por eso tenemos que entender que toda palabra, todo testimonio al que tenemos acceso de parte de Dios es para que seamos, es para que verdaderamente se clarifique en todo nuestro ser lo que somos. Y si hay algo que vamos a trabajar este año, y por eso hemos estado hablando de perfeccionamiento y seguiremos hablando de eso, es que por
una vez en la historia aparezca una generación, ya aparecieron algunas, pero que verdaderamente en la temporada moderna, en los tiempos modernos aparezca una generación que pise fuerte entendiendo lo que es y deje establecido lo que es. Amados, el fin de toda palabra es que emerja lo que es de lo que no se ve para que lo que es sea. Y eso que parece un trabalenguas es una realidad. Que lo que es emerja de lo que no es. Porque hay cosas que no se ven, pero están pasando. Cristo está siendo en nosotros. Y cuando Él es, nosotros somos en Él. Dios establece a través de la palabra la realidad de lo que creó. O sea, cuando Él habla, establece la realidad de lo que Él creó. Lo que estaba en su mente lo lleva a la práctica a través de la palabra. Por eso no es inocente desprestigiar la palabra, correrse de la palabra. Y tampoco es inocente ser intencional con la palabra. Porque cuando soy intencional para creer, le estoy diciendo a Dios, quiero ser lo que vos definiste. Quiero dejar de ser lo que soy para que sea mi vida lo que vos definiste. Amados, el Señor no necesitaba ir a la cruz. Jesús no necesitaba ir a la cruz. Es más, Él no necesitaba vencer al pecado y a la muerte. Él no dijo, bueno, Padre, necesitamos que el pecado y la muerte sean vencidos. Hijo, necesitamos que el pecado y la muerte sean vencidos para nosotros vivir en armonía, paz, gozo y plenitud. No, amados. En la eternidad el pecado y la muerte ya habían sido vencidos. Nunca fueron en la eternidad. Él no necesitaba vencer al pecado, no necesitaba ir a la cruz. Lo hizo para separarnos a nosotros de lo que no éramos. Y por causa de vencer, que empiece a manifestarse lo que somos. El Señor no lo hizo para Él. Había algo. En un punto sí el Hijo lo hizo para el Padre, pero ¿cuál fue la conversación? Voy a tratar de parafrasearla, así no estuve ahí, pero que el Espíritu nos permita por lo menos entender lo que pasó. Es el Padre diciéndole al Hijo, Hijo, tenemos que recuperarlos para que sean lo que diseñamos. Tenemos que recuperarlos para que sean nuestra expresión en la tierra, porque así lo definimos nosotros, que el hombre, la humanidad iba a ser nuestra expresión, pero para recuperarlos hay que ir a una cruz. Y ahí el Hijo dijo, ok, viejo, voy, no pasa nada. Porque Él entendía que era la mejor manera de recuperarnos. Si para Dios era la mejor manera de recuperarnos, para el Hijo era la mejor manera de recuperarnos. Porque todo lo que el Padre dice, el Hijo dice sí y amén. Por eso todo está cumplido en el sí y amén en Cristo Jesús. Porque Él dijo sí y amén a todo. Tu obediencia no depende de vos, depende de lo que ya hizo el Hijo. Yo no me subo a ver cómo obedezco y que Dios haga algo porque esa obediencia va a hacer que Dios haga algo conmigo. No, yo obedezco porque ya obedeció el Hijo, me subo a la obediencia del Hijo. Colosenses capítulo 2, en el texto 11, es claro. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Está claro? Él hizo esta circuncisión, esta separación para separarnos de lo que no éramos y se manifieste lo que éramos. Nosotros morimos. ¿A qué morimos? Morimos a la muerte para estar unidos eternamente al Padre. En esa circuncisión nos separó de lo que nos separaba y nos unió a Él. Por eso morimos a la muerte que nos separaba. Dejamos de ser gobernados por la separación para pasar a ser gobernados por la unión con el Espíritu. Por eso, amados, nosotros ya no buscamos a Dios.
El hombre no busca a Dios. Hermano, vamos a buscar a Dios. Vamos a hacer una reunión de oración para buscar a Dios. No, Dios ya nos encontró. Cuando nosotros entendemos en esta nueva realidad en la que nosotros vivimos, no que es una nueva doctrina, en esta nueva realidad en la que Dios nos posicionó de estar unidos a Él, no oramos, no vivimos para buscar a ver si Dios hace algo con nosotros. No, el que creyó verdaderamente a la obra completa de la cruz ya encontró a Dios porque Dios lo encontró primero. Lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a ponernos de acuerdo con Dios. En mente, cuerpo, espíritu, empezamos a ponernos de acuerdo con Dios. Entonces cada propuesta, cada palabra no es para que nosotros seamos más bendecidos de lo que somos no podemos ser. Cada propuesta de Dios, cada palabra es para que nos pongamos cada día más de acuerdo con Él. De eso se trata, buscar a Dios, buscar el acuerdo con Dios. Y no es que yo negocio para acordar. Bueno, Señor, yo digo esto, vos decís esto, corremos lo que no nos pone de acuerdo y nos ponemos de acuerdo. No, ponernos de acuerdo con Dios es yo hablo, ustedes escuchan y obedecen. Eso es ponernos de acuerdo con Dios. Y luego de que ustedes obedecen, las cosas ocurren en la tierra. En su muerte, también morimos al pecado que no éramos. Porque que el pecado nos haya gobernado no significa que yo era pecado. O sea, desde la perspectiva de lo que nos estaba gobernando, sí, pero la realidad que eso tapaba lo que verdaderamente nosotros éramos. Así que en su muerte morimos al pecado que no éramos, pero en su resurrección nacimos a la santidad de lo que somos. Cuando Él resucita, y nosotros por eso creemos en la obra completa de la cruz. No creemos en Dios, creemos en la obra completa de la cruz. Porque dice que los demonios también creen y tiemblan en Dios. Creemos a la obra completa de la cruz. Eso nos hace ser uno con Dios. Yo no creo en Dios, soy uno con Dios. Y como Dios cree en sí mismo, obviamente creo en Él. Porque soy uno con su mente. Me pongo de acuerdo con lo que Él cree. Me pongo de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Yo creo en el Hijo. Entonces yo me pongo de acuerdo y como creo en el Hijo, obviamente creo en el Padre. Pero no es que creo que hay un Dios. Yo estoy de acuerdo con Dios. De eso se trata ser uno. Ser uno no es que estamos todos pegados así, no nos podemos mover. Amado, ser uno se trata de estar de acuerdo con el Señor. Estamos en acuerdo con Él. Y eso pasó por su resurrección. Por eso es importante entender algunas cosas. Nosotros, desde la perspectiva eterna, estoy hablando de todos aquellos que creen en la obra completa de la cruz. Pero también estoy hablando de aquellos que todavía no creen. Y nosotros tenemos que orar para que crean en lo que yo te voy a expresar en este momento. Desde la perspectiva de Dios, no somos pecadores en procesos de ser santos. Desde la perspectiva de Dios, lo voy a volver a decir, no somos pecadores en proceso de ser santos. Digan conmigo, somos santos. Amados, tenemos que cambiar el lente. Despacito al que tenía, lo dice, tenés que cambiar el lente. Somos santos que a veces pecamos. A veces, ocasionalmente y muy cada día más ocasionalmente. Dios dice la Escritura. Mira, si el apóstol Pablo dice lo que yo te voy a decir, vos tenés que sacar y yo de nuestras cabezas que lo dijo Pablo, lo dijo Dios. Pablo dijo una expresión que para mí es tremenda en contra del juicio que a veces tenemos sobre nosotros mismos y sobre otros. Pablo dijo, a nadie conocemos según la carne. Según la carne. Y como lo dijo Pablo, a Pablo se lo dictó el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios ya a nadie conoce según la carne.
¿Qué significa nadie conozco según la carne? Yo a Néstor ya no lo conozco según lo que lo condena y lo condenaba y lo separaba de Dios. Yo lo conozco según el Espíritu que lo hace ser uno con Dios. Y como a mí me hace ser uno con Dios, los dos somos uno con Dios y los dos siempre vamos a estar en acuerdo, aunque alguna vez en lo terrenal estemos en desacuerdo, pero en lo fundamental ya fuimos unidos a Cristo. La iglesia no tiene que andar buscando unirse, ya está unida al Señor. El Señor a nadie conoce según lo que lo separaba, según lo que lo condenaba. Dios no te mira con ojos de condenador. Dios ya nos mira con ojos de unidad. Ya nos mira como santos. Ya nos mira como santificados por su sangre. Nuestro asunto, entonces, está en no volver a meter el submarino abajo del agua. Amados, nuestro asunto está en no sumergirnos en lo que no somos. Por eso la Escritura dice, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes. Porque el asunto no es que peque o no peque, el asunto es que me sumerja en eso que me quiere gobernar. Porque cuando me sumerjo en eso que me quiere gobernar, no solo me sumerjo en aquellas pasiones y deseos ocultos e internos, también suele pasar que cuestiones de pecados que cometieron contra mí vengan a gobernarme. No voy a pedir que levanten la mano, pero simplemente voy a decir algo y con el mínimo gesto o sonrisa de alguno me voy a dar cuenta. ¿No te pasa, no te ha pasado, no te pasa más, pero no te ha pasado que después de alguna de esas cositas que a veces patinamos, esas patinaditas, no solo te quedás medio mal por la patinada, sino que empieza a venir como angustia? Ya hasta el problema de los pibes que trabajan en China te afecta. O sea, te afecta la vida misma, todo te afecta más. Porque claro, me metí bajo el gobierno de nuevo del pecado. Entonces todo el pecado como sistema viene a gobernar, viene a perturbar. Y empieza acá como que, viste, tenés ese vacío que no sabes cómo llenarlo, pero está, claro, cuando te viene eso, salí del agua. Emergé a lo que sos. Emergé a lo que sos. Porque el pecado no se le gana, ya se le ganó. El asunto es yo no sumergirme en lo que ya está vencido. Porque si me sumerjo en lo que está vencido, me va a gobernar alguien que ya perdió. Pero si yo permito y empiezo a declarar la verdad de lo que Dios dice, empiezo a gobernar sobre eso nuevamente. Por eso nuestro asunto está en no sumergirnos en lo que no somos. Decile a que tenés cerca, no te sumerjas en lo que no sos. Porque al no sumergirme en lo que no soy, va a seguir emergiendo lo que verdaderamente somos. Y ya lo tenemos definido por 20ª, milésima vez, pero no está mal que lo volvamos a decir. Nosotros somos su iglesia. Y creo que me voy a morir diciendo esto. Y como me van a tener que aguantar muchísimos años más, van a escuchar esta declaración muchísimas veces, porque te va a salir hasta por los poros. Y como el público se renueva, vamos a ayudar a los nuevos para que entiendan quiénes verdaderamente son, porque Dios no te diseñó para que seas un pecador fracasado, Dios te diseñó para que seas un santo redimido por su sangre, su expresión en la tierra llamada iglesia. Ahora bien, nosotros reaccionamos ante la vida misma según lo que creemos que somos. Mis reacciones tienen que ver con el grado de credulidad en lo que soy. Y ahí reacciono o acciono ante la vida. Por eso, mis reacciones no son determinadas por lo que sé, por lo filosóficamente correcto que tengo de doctrina evangélica,
¿Por qué la gente reacciona mal? Dentro de muy poco tiempo lo vamos a explayar un poco más lo que voy a decir ahora. Porque en lugar de crucificar sus pasiones y deseos, como lo dice la Escritura, que ya fueron crucificadas, lo dice Pablo a los Gálatas, amados, en vez de crucificarlas, las religiosamos. El problema es religiosar, no sé si existe, pero queda lindo y ustedes lo entienden, y ya oramos para que a pesar de las palabras mías el Señor pueda manifestar su palabra. En vez de crucificar las pasiones y deseos, las religiosamos, entonces las tenemos como quien tiene una pelota bajo el agua. En algún momento se le cansan los brazos y sale. Eso es cuando sé. Pero mis acciones no están determinadas por lo que sé que soy, sino por lo que creo verdaderamente que soy. Yo cuando veo personas que están divididas de la iglesia, yo no me llevo con nadie, estoy enojado con todo, con este no quiero hablar, con este no quiero hablar, no saludo a este, no saludo a aquel, no saludo a nadie. Cuando veo personas que tienen esas acciones, es lo que Pablo le dijo a los corintios. ¿No se dan cuenta que andan como hombres normales? Porque entre ustedes hay celos, envidia, divisiones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay celos, envidias, divisiones, disensiones? Porque se religiosan las pasiones, pero no se crucifican. No se ponen en la cruz, donde están, y nunca debimos irlas a buscar, porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por eso mis acciones las determina que yo crea en la obra completa de la cruz. Porque cuando creo en la obra completa de la cruz, creo en lo que soy. Entonces no estoy en una filosofía sobre lo que soy. No me pongo a debatir lo que dijo el pastor, lo que dijo el otro pastor, lo que me enseñó el pastor, lo que me enseñó el otro pastor, lo que leí en internet, lo que vi del dibujito que me mandaron el otro día. No, amado, lo del videíto de TikTok, lo del videíto de Facebook, lo que predicó Fabián Liendo, lo que predicó Juan Balistreri, lo que predicó Fernando Ciurcilo, que no le ata los cordones a ninguno de los dos, pero como yo también lo escucho. No estoy ahí. Estoy en lo que creo que soy. Porque cuando el Señor me permite acceder a lo que, y yo creo a lo que Él dice, no necesito un pastor que me diga quién soy. Ya me lo dijo Dios. Y no ando discutiendo y contendiendo sobre doctrina. Le encanta la carne, amado. ¿Cree que uno es un cristiano carnal? Discute todo el día. ¿Y qué es un cristiano carnal? Porque nosotros tenemos de carnal a ese que anda ahí con 3 mujeres, enviciado con el pucho y el alcohol abajo del brazo. No, amado, el cristiano carnal es el infantil. Todavía no es ni niño. Todavía no salió de ser un simple humano para pasar a ser lo que Dios dice que es su iglesia. ¿Qué es un cristiano carnal? Alguien que tiene la filosofía correcta, pero sigue separado de Dios en sus acciones. Digan conmigo si quieren, los que ya tienen ganas de seguir conmigo, el resto puede. Todo es cuestión de oír a la fe. Nosotros no necesitamos tener fe, porque cuando creo lo que soy, la fe viene en el combo. Necesito oír a la fe. Esta escritura, este testimonio se llama lo que es, pero no se ve, emerge para ser. Y no es la imaginación de un pastor que le puso un lindo título. Dice el no sé si es lindo, pero a mí me gusta. Dice Hebreos capítulo 11, en el comienzo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y por favor los que se lo saben de memoria se me callan la boca en este mismo momento. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No es que los antiguos tuvieron buen testimonio, la fe los aprobó y esa aprobación hoy hace que para nosotros sea un buen testimonio. El testimonio de Cristo que dieron desde sus limitaciones. ¿Estamos claros? Así que, hermano, no tenés que dar testimonio, tenés que creer a la fe, porque el testimonio lo da la fe.
Hay gente que está muy apurada a veces porque Dios la ponga acá, la ponga allá, haga aquello, haga aquello. No, es que la fe es la que tiene que dar testimonio. Porque el testimonio humano es orgullo. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y díganlo conmigo porque lo tienen ahí. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acá el Señor, amado, no está definiendo filosóficamente la fe para que hagamos una doctrina de la fe. Acá el Señor se está definiendo a sí mismo. No está definiendo a la fe, se está definiendo a Él. Porque Cristo es la certeza de lo que se espera. Cristo es la convicción de lo que hoy no se ve. No lo veo, pero sé que es, porque está emergiendo. Porque si Él lo dijo, es verdad. Amados, la fe, que es Él mismo, nos da testimonio de Él. Y al darnos testimonio de Él y nosotros creer al testimonio de Él, la fe da testimonio de nosotros en Él. Tenemos la certeza dada por Él, porque Él es la certeza de que Él va a emerger. Él va a salir a la luz. Por eso cuando Él dice, nadie pone una luz que tiene en la casa debajo de la mesa, sino que la pone arriba, está hablando de Dios con Él. Y Él con su iglesia. La luz tiene que emerger. Si permanecemos, la cruz le da paso a Él. Cuando la Escritura habla de el que tiene frutos será podado para que lleve más frutos, ¿saben de qué está hablando? De la cruz. La cruz es la poda que hace que aquel que la cree, la abraza y la vive, dé fruto. ¿De quién? De Él. La fe me lleva a dar fruto de Él. La fe no es para que haga Dios milagro. Dios hace milagro porque se le ocurre hacer milagro, no porque vos y yo tenemos fe. Hay un montón de gente que no tiene fe y Dios hizo el milagro igual. ¿Cuántas cosas recibiste? ¿Alguno acá recibió algo en su vida que ni lo oró? ¿Y entonces dónde estaba la fe en el milagro? No resiste los archivos humanos, las palabras que a veces dicen algunas personas. No necesito fe para que Dios haga algo, porque la fe es Él. Necesito fe para creer en que Él es y yo soy en Él. Eso es imposible, por eso sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede ser seleccionado por Dios para hacer su expresión en la tierra si la fe no me gobierna, porque no lo veo a Él y no me veo a mí en Él. Por eso todos los que en algún momento le dijeron, te pasa esto porque no tenés fe, hoy lo reventamos eso. Esa estructura mental no es porque no tenías fe, es porque quizás estabas ubicado donde no tenías que estar ubicado. Pero no tiene nada que ver la fe. El hombre no puede producir fe porque la fe es una sustancia eterna y el hombre no tiene la posibilidad de producir algo que le corresponde a Dios producirlo. Amados, la cruz, desde la religión, es un instrumento de tortura. La cruz desde el legalismo. Hermano, vaya a la cruz. Hasta el legalismo del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto hay legalismo. Hay religiosidad. Porque la filosofía hace que seas vos y yo un religioso. El saber y nada más nos hace religiosos, nos hace ponerle reglas, normas a los demás que nosotros no somos capaces de mover ni con un dedo. Entonces le decimos al otro que vaya a la cruz y yo no paso ni por la otra cuadra de la cruz.
Eso es lo que hace la religiosidad. Habla, 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 habla. ¿Querés conocer un religioso? No para de hablar, hermano. Sobre cuestiones que no entiende. Vanamente hinchado por su mente carnal. Dice la Escritura, no lo digo yo. El religioso agarra la cruz y te condena. La cruz no puede ser un instrumento de tortura, porque la cruz fue un instrumento de tortura para Cristo, pero para nosotros es la posibilidad de que el fruto de Él emerja para que nosotros podamos ser cada día más lo que Él diseñó y vivir en su plenitud. Desde Dios, la cruz es una demanda cumplida, es acceso eterno a Él. Por eso, ¿les puedo pedir algo? En sus casas, no lo vamos a hacer ahora, pero oren para ver la cruz desde la perspectiva de Dios. Porque cuando la vemos así, es religión pura, tortura, condenación. Pero cuando la ves desde la perspectiva de Dios, te ves con un acceso que no te merecías, pero te lo dio. Te ves con la posibilidad de un disfrute que no tenías manera de llegar a Él, pero que Él te lo dio. Empezamos a ver que de nada tenemos mérito, todo es por gracia. Empezamos a disfrutar de esa gracia y empezamos a desarrollar la realidad de lo que somos, porque la realidad de lo que somos tiene un desarrollo a partir de la cruz, revelada por el Espíritu. Y esa revelación no es una revelación que mira la cruz de abajo para arriba y a un pobre tipo crucificado. No, ve al Rey de Reyes, Señor de Señores, triunfando sobre todo y haciendo que su iglesia emerja en la tierra para dar testimonio de Él. Cuando vemos la cruz desde la perspectiva de Dios, amados, vemos que es la puerta de acceso a ser franquicias de Dios en la tierra. Porque pasamos a ser su ayuda idónea, sus multiplicadores. Nosotros no multiplicamos doctrinas, multiplicamos a Cristo. Por eso ir a la cruz no es que me pongan clavos y coronas de espinas. Ir a la cruz es creer. No es otra cosa, que quiero definirlo acá. Ir a la cruz es creer. ¿Y creer qué? Que hay un criterio superador al mío para vivir. Eso es ir a la cruz. Tome su cruz y sígame. No es para que te pongas un madero en el lomo y te hagas maldito. No, es porque creo que hay un criterio de vida superador, superior al mío. Eso es ir a la cruz. Es creer que algo superior a lo que está en mi mente puede gobernar mis pensamientos para que Dios se manifieste en la tierra. Y yo le voy a decir algo, amado, esto es tremendo. Cuando creemos, no vamos a la cruz, nos lleva el Espíritu. Cuando creo a lo que dice la fe, o sea, me pongo los lentes de Dios para mirar la cruz, Dios dice, cree que yo te llevo. ¿O vos te crees que a Jesús lo llevaron los romanos a la cruz? Jesús no lo llevaron los romanos, Jesús no fue solo, Jesús fue a la cruz porque lo llevó el Espíritu, porque lo llevó el Padre. Nadie va solo a la cruz. O te lleva el enemigo o te lleva el Señor. Y el enemigo no tiene muchas ganas de que vayas a la cruz. Cuando creemos, amados, no vamos a la cruz, nos lleva el Espíritu de Dios. Decirle a alguno que tenga cerca, Jesús no fue a la cruz, lo envió el Padre. A la cruz no fuimos nosotros, nos llevó Él. ¿O no dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Dónde nos dio vida? En la resurrección. ¿Y antes dónde nos llevó?
a la cruz. Por eso conviene, cuando el Espíritu dice cruz, llévame. Conviene la cruz para que emerja Él y todo lo que somos en Él. Por eso necesitamos, amados, esta es la segunda cosa que les voy a pedir. Necesitamos orar más según lo que es, para dejar de ver lo que no es. Yo tengo que orar más según lo que soy. Porque el que ora según lo que es, para sí mismo, o sea, el que ora según lo que no es, empieza a orar necesidades, empieza a orar con lágrimas humanas para ver si Dios puede cambiar algo en su vida. Y en una primera instancia no está mal. Cuando recién empezamos a caminar no está mal, pero nosotros vamos en un proceso de madurez y perfección. Y ahí es donde tenemos que entender que ya oramos desde lo que somos. Yo no oro para arriba, yo oro declarando para el sistema lo que Dios ya determinó. Yo escucho al Padre y hablo lo que el Padre dice. Amados, porque lo que no es, lo que ora esperando que Dios haga algo, lo que no es, está gobernado por la ignorancia y está gobernado por la oscuridad del pecado. El que es, emerge con sabiduría, emerge con paz, emerge con gozo, emerge con potencia, emerge con el espíritu de resurrección para ponerle fin a todo asedio que las presiones de la vida nos quieren poner. Decirle a alguno que tenga cerca, oremos creyendo lo que es. ¿Quieren que les lea un poco de lo que es? Colosenses capítulo 3, verso 10 dice: y se han puesto el de la nueva naturaleza. Está hablando el ropaje. Se han puesto. Dice se van a poner. Se han puesto. ¿Dónde? En la cruz. El ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esto ya es. Dice que se va renovando. Renovar no habla de algo que es reciente, algo que es nuevo desde el punto de vista humano, sino habla de algo diferente. Por ejemplo, ¿qué significaría renovar en un lenguaje coloquial que podamos entender? ¿Cuántos saben que esto es un teléfono? Bien. Renovar desde la perspectiva de la lengua española o de nosotros es que yo me compre otro teléfono, ¿o no? Para comunicarme, que me compre un teléfono mejor o más nuevo. En cambio, la renovación que propone el Señor no es que para comunicarme me compre otro teléfono, que me compre algo que no existe y que eso lo use para comunicarme. O sea, no me revisto del Samsung A31 y ahora me revisto de un Samsung A51 porque es nuevo. No, me revisto de un canfrulo. ¿Alguien conoce lo que es un canfrulo? Yo tampoco, porque no existe, amados. Entonces me revisto de un canfrulo, no busquen en la Biblia porque no está, para comunicarme. Y empiezo a generar una nueva tecnología en la tierra. Eso es renovarse. Ponete lo que no existe, pero que siempre existió, para que vos te lo pongas. Conviene la cruz, para que no vivas emparchando la vida, sino que sea todo nuevo. ¿O no dijo mi Padre, el Señor: remiendo de paño nuevo en vestido viejo no se puede poner?
En pocas palabras, eso lo dijo Reina Valera. Yo te lo digo en castellano argentino bien básico. No emparché, hermano, porque los parches afean la ropa. No acuerdo cuando mi mamá me ponía los pitucones, ¿se acuerdan? Acá, los pitucones. Nunca le dije a mi vieja, pero yo quería un pantalón nuevo, no los pitucones. Porque viste, te va emparchando. Y llega un momento que no tenés más parche para poner. Así es la vida del creyente que vive emparchando. No, hermano, hay una nueva naturaleza que no la podés conocer si no es por el Espíritu. Y dice que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. O sea, Dios nos va, esto significa esto, Dios nos va ajustando la mente de Cristo para conocerlo verdaderamente y no filosóficamente. Dios nos va ajustando. ¿Sí? Ajustate la tapita un poquito. Dios te va ajustando la tapa. Decirle a alguno que tenga cerca, Dios te está ajustando la tapa. No parece, pero está pasando. Por la palabra, Dios te va ajustando la tapa para que cada vez tengas un conocimiento, una unión verdadera a Cristo y no a la filosofía que te hace saber mucho, pero tenés la tapa desajustada. Amados, cuando emerge Él, emerge lo que somos en Él. Cuando Él emerge lo que somos. Y ahí emergen las armas para enfrentarnos a todo lo que se opone a Él. Todo lo que se opone a Él tiene los días contados. Todo anticristo que se opone a que Cristo sea revelado, amados, tiene los días contados cuando la iglesia se determina a que emerja Él desde sus entrañas. Por eso nosotros no tenemos que andar diciendo, bueno, vamos a armar una campaña para evangelizar. No, amado, que Cristo emerja y ahí tenés la evangelización. Predicale hasta las plantas si querés, pero que con Cristo emergiendo. Porque lo que sale absorbe. Y si no me creen, ya te van a creer. Es por perseverancia. Pero andá y que Él emerja y vas a ver los resultados de Cristo emergiendo desde tu interior. La iglesia primera le pasaba algo que a nosotros no nos pasa tanto. Ellos tenían presiones. Viste que nosotros estamos más allá de eso, lo podemos leer en la Biblia, pero ellos tenían presiones. Y yo quiero decirte, amado, que ellos entendían por lo menos dos cosas que te voy a detallar. Lo primero es que lo que es no se ve, pero como está emergiendo para ser, las presiones de hoy no solo van a caer delante de esa iglesia que está emergiendo para ser, sino que la iglesia va a empezar a entender que esas presiones son por causa del parto que se está produciendo, porque Cristo está siendo dado a luz en la tierra. Clarísimo lo tenía la iglesia primera eso. Y lo segundo que tenían en claro es que en los oídos retumbaba lo que les había dicho Jesús. Vengo pronto. Entonces no se enrollaban con cuestiones acá. No se enrollaban si el hermano lo saludó o no lo saludó. Si no lo saludó, no importa. Si el otro, ¿y qué están haciendo los hermanos allá todos reunidos? ¿Qué están haciendo en el otro lado? ¿Qué está haciendo este hermano? ¿Qué está haciendo este otro hermano? Amado, es como le dijo Jesús a Pedro. Si yo quiero que este se quede hasta que yo me vaya, es un problema mío. Hablando de Juan. Porque también eran medio así, no como ustedes, pero ellos... Fíjate que Juan decía el discípulo amado, pero en ningún lado de la Biblia dice que Juan era el discípulo amado. Juan decía que era el discípulo amado.
O sea, que tenían esas cosas. Oh, manda tú que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Amado, tenían pasiones como las nuestras. La diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu, se supone que escuchamos mejor. Cuac, decía, ¿no? Por ahí. Así que en los oídos de estos muchachos retumbaba lo que nosotros tenemos graficado en el capítulo 1 de Hechos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, hey, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, les cayó la ficha. Viene, che, pará, nos había dicho algo cuando estaba en la cruz. Cuando salió de ahí de la cruz nos dijo algo, ¿qué fue lo que nos dijo? Ah, ya sé, ir y hacer discípulos. Nos dijo que vayamos y vayamos y dice que vuelve. Y, ay, pará, me estoy acordando de la parábola cuando él dijo que repartió los talentos y a uno le dio 10, a otro le dio 5 y al otro le dio 1 y el que tenía 1 lo escondió, no hizo más nada, escondió el talento y cuando vino le dijo, siervo malo y negligente, escondiste lo que te di, pará. Y empezaron a recapitular, ¿o vos te crees que no? Empezaron a tener memoria de lo que ya se había dicho. Entonces los muchachos estos entendieron que el Señor les dijo, vayan y trabajen para que todos vean lo que son, porque cuando los vean lo que son, me van a ver a mí. Por eso dice que los llamaron pequeños Cristos, porque lo veían a Él, permitieron que Él emerja. El Señor les estaba diciendo a estos muchachos, colaboren con el perfeccionamiento de mi iglesia, siémbrenme en todos lados. Eso era ser discípulo. Hacer discípulo no es tener un congreso de filósofos que se pelean por las doctrinas correctas o las incorrectas. No, amado, hacer discípulo es sembrar a Cristo, sembrar a Cristo, sembrar a Cristo, sembrar a Cristo. Hablaba con alguien, bueno, lo he dicho alguna que otra vez acá, y es bueno reafirmarlo. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Yo tengo que revisar si estoy enseñando lo que sé o estoy impartiendo lo que soy. El Señor les dijo, vayan y trabajen para que todos sean lo que son. Si ustedes me siembran a mí, ellos van a descubrir quiénes son. Pero no lo dice en el capítulo 4, versículo 30. No, amado, está implícito en toda la Escritura. Por eso, ¿qué hacían ellos? Lo que hacemos nosotros. Administraban y resolvían rápido los asuntos terrenales. No tengo tiempo para estar peleado con Joel. Aunque bastante mal estás tocando la guitarra. Tengo tiempo para estar con cuestiones de debate filosófico. Y bueno, Néstor, ¿a vos qué te parece? ¿Qué hacemos? Y no, la verdad que el pastor se pone unos pantalones grises que a mí no me gustan. No tengo tiempo, no tienen tiempo. Amado, yo quiero decirles algo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Salgamos de los lugares de comodidad, de confort. Vayamos al perfeccionamiento que nos propone la palabra. No tenés tiempo. El Señor fue claro. Dice en la Escritura, ¿qué te parece si mañana vamos a hacer esto, pasado vamos a hacer aquello, el otro día vamos a hacer lo otro? Y el Señor dice, necio, mañana vienen a pedir tu alma. Y todo lo que planificaste, ¿qué será de vos? No, nosotros estamos caminando la vida equivocados, amados. Estamos con el reloj terrenal, pero tenemos un reloj eterno. Ese es el que marca los tiempos. Por eso nuestra oración no tiene que estar enfocada en, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mi voluntad es vuestra santificación, porque en la santificación estará que yo me dé a conocer. No tienen tiempo. Vayan y díganle al mundo entero que no tiene
tiempo, el reloj de Dios está haciendo... ¿O no se dan cuenta que los días pasan más rápido? Amado, no hay tiempo para cuestiones que acá, a ver cómo lo resuelvo, me voy a tomar mi tiempo, mis días, voy a orar para que Dios me revele. No, amado, ya te reveló todo Cristo, no necesitas más revelaciones. No hay tiempo. ¿Y qué hago, pastor? Y ahí viene el perfeccionamiento. Ahí viene la iglesia a acompañar esa falta de tiempo para ayudarte a aprovecharlo bien. Ellos administraban y resolvían rápido. Va Pablo, se pelea con Juan Marcos porque había una diferencia entre ellos. Y en vez de uno quedarse herido y decir, yo no voy más a la iglesia, no voy más porque me peleé con Pablo. ¿Sabes lo que hizo? Bueno, Pablo, vos anda a predicar ya, yo me voy a predicar con mi amigo acá. Listo, amado, no hay tiempo para andar peleándose. ¿Qué sabés si mañana vienen a pedir tu alma? ¿Por qué vivimos la vida como si el reloj lo manejáramos nosotros? Así viven los gentiles, así viven los mundanos. Nosotros tenemos un tiempo determinado en la tierra y lo sabemos porque está escrito. Él marcó los tiempos y las ventanas en las cuales nosotros nos podemos mover. Los tiempos, Él marcó los límites. No está definido por nosotros, está definido por Dios. Tus hijos, mi hija, no tienen tiempo de nuestros rollos y mambos temporales. No tienen tiempo. Lo que sos no tiene tiempo. Tiene que emerger. Tiene que salir. Ellos resolvían rápido. ¿Y saben lo que hacían? Lo que no se podía resolver. No andaban. No, vos no sabés, claro, porque este no sabe y el otro no sabe. Y andaban chamullando entre ellos, amados. ¿Entienden el griego, el chamullo? Amados, ellos, lo que no se podía resolver, ya se resolverá. Mientras tanto, seguimos enfocados. Seguimos enfocados. Tenían una sola cosa en mente y es lo que quiero que nosotros podamos en algún momento, en alguna generación, terminar de entender. Ellos tenían una sola cosa en mente, que todos conozcan a Cristo. Que todos conozcan a Cristo. Después vamos acomodando las cosas que nos van pasando todos los días, pero que todos conozcan a Cristo. Amados, cuando alguien se pierde, ¿de qué se pierde? Del lugar fijo en el que vivía, ¿o no? Tenés que tener un lugar a donde volver. Vuelva en sí, hermano. ¿A dónde? Se vuelve en sí a un lugar. Tengo que volver a un lugar. Si yo me pierdo es porque iba a un lugar. No, si no voy a ningún lado, seguramente me pierda toda la vida y cualquier colectivo me va a dejar bien. Hay un lugar que es Cristo, que es el foco, es la razón por la que estamos en la tierra, para que todos lo conozcan. Pero pará, yo recién estoy empezando, tranquilo, tranquila, vamos caminando, pero tenés que saber cuál es el foco de tu vida. Y los que vienen, ¿estás haciendo todo lo posible para que la tierra conozca a Cristo o estás haciendo todo lo posible para que Cristo te conozca a vos y la tierra te conozca a vos? ¿Dónde está centrada tu vida? ¿En tu ombligo o en que Cristo gobierne la tierra? Decime lo que haces con tu agenda, lo que haces con tus recursos y ahí tendrás la respuesta, no te la tengo que responder yo. Una sola cosa, digan conmigo, una sola cosa en mente. Que todos lo conozcan a Él. Amados, la única meta de esta gente era ser testigos para que todos sean salvos. Yo te hago una pregunta, y esto, porque a veces estamos anestesiados, las muchas palabras nos anestesian. ¿No te duele que tu familia no lo conozca? ¿Cuántas lágrimas estás derramando? Porque esas son las lágrimas que están en la redoma del Señor, no la que llorás porque te pasó algo en la vida. Esas son las lágrimas
de los justos. Porque los justos lo único que quieren es conocerlo más y que lo conozcan toda la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué esto es con rebote? Porque a veces estamos anestesiados y bueno, no importa, ya soy salvo yo y veremos qué pasa con el barrio. Amado, para algo estás ahí, para algo estoy ahí. Arregla todo lo que tengas que arreglar. Estamos en una temporada aún de gracia, pero ¿saben lo que dice la Escritura? La paciencia de Dios es para arrepentimiento. La paciencia de Dios no es para jugar con la paciencia, es para arrepentimiento. Si todavía estás vivo es porque hay oportunidad. Pero Dios nos está convocando a que, bueno, vamos a atar los cabos sueltos. Si vos me decís, ¿cómo tiene que terminar esta palabra? Que no va a terminar ahora, así que no se hagan ilusiones. Pero si vos me decís, ¿cómo debería terminar o por lo menos empezar a terminar esta palabra? Es el Señor diciéndonos a todos nosotros, vamos a atar los cabos sueltos. ¿Cuáles son los cabos sueltos que hay en nuestras vidas? Es el tiempo de empezar a atarlos. Porque son los que están obstaculizando que Él emerja. ¿Con quién tengo que hacer las paces? ¿Con quién tengo que terminar un vínculo? ¿Con quién tengo que comenzar un vínculo? Tan difícil es empezar a ser diferente si lo tengo a Él. Tan difícil es cambiar ese carácter. Tan difícil es sonreír un poco más. Tan difícil es ser un poco más sembrador. Tan difícil es sembrarme en los demás. Tan difícil es dejar de tener tan mal humor todos los días. Tan difícil es. Yo te voy a decir la respuesta. No. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en vos y en mí. Y Él está emergiendo. Todo lo que es difícil es porque no quiero. ¿Y eso es para condenar? No, pero es para empezar a atar los cabos, amados. Es para empezar a atar los cabos, porque verdaderamente me estoy perdiendo un montón de lo que soy. Lo voy a volver a decir porque parece que los estoy mandando a hacer algo. No pierdan más tiempo en lo que no son. No sos ese que está ahí, no sos esa que está ahí enojado, rencoroso, con mala cara, que no se te puede hablar. No sos ese, avaro, no sos ese. Tenés otro diseño. Andá a la cruz, o sea, permití que el Espíritu te lleve. Cree que hay un pensamiento superior al que te gobernó tu vida hasta hoy. ¿Por qué siempre reacciono y me enojo igual aunque lo disfrazo? ¿Por qué religiosamente disfrazo en lugar de crucificar? Y después me enojo porque no pasa lo que tendría que pasar. No me llaman de donde me tendrían que llamar. No hago lo que tendría que hacer. Y aquel que recién llegó ahora está haciendo un montón de cosas. Claro, amado. Son todas cuestiones de niños que no se condicen con lo que verdaderamente somos. Somos la iglesia del Señor. Se tiene que romper. Estos muchachos estaban concentrados, enfocados. Su única meta era ser testigos de Cristo para que todos sean salvos. Vos sabés que la gente no se convierte al Señor, no se entrega a Cristo porque le predican, se entrega a Cristo porque le dan un testimonio de Él. Los testimonios humanos no ganan gente. Él ya ganó a la gente. Lo que hace el testimonio de Cristo es que las personas se derritan ante Él. Por eso una de las cosas a resolver, tercera cosa que les pido, es enfocar la voluntad en Cristo. Porque si enfoco la voluntad en Cristo, la voluntad no va a ir a pelear contra las presiones. Si yo enfoco la voluntad en Cristo, Cristo es el que gobierna sobre las presiones de la vida. Mi voluntad no... ¿Y qué es la voluntad enfocada en Cristo? Que haya un criterio superior para vivir que yo hoy no conozco.
Estamos ante la presión de los dolores de parto para que salga a luz lo que somos. Cristo está siendo formado por la fe, o sea, por Él mismo en nuestros corazones. Duele, ya lo sé, y el Señor también. Pero ese dolor no se compara con el gozo que vamos a sentir cuando Él sea dado a luz. ¿Quieren una declaración rompepresiones? Una declaración que ustedes pueden hacer en oración, que es la que rompe las presiones de la vida. No es que no las vas a tener más, pero rompe el gobierno de ellas sobre vos y te ubica, te afirma en lo que verdaderamente somos. La hicieron en la iglesia primera, algo sabían de cómo vivir en Cristo. Lo iban descubriendo, pero de repente se encontraron con un espíritu que los empezó a gobernar. Un espíritu que verdaderamente les producía plenitud. Entonces ellos dijeron en el capítulo 17, verso 28, en realidad fue Pablo en Atenas, pero todos compartían porque por algo lo dijo en plural. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué significa linaje? Descendientes genéticos, hijos con su genética. No te pares más ante las situaciones de la vida diciendo, Señor, sácame esto. Yo quiero decirte, situación que en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy, pero no estoy solo, es toda la iglesia. Cuando viene una presión sobre tu vida, si vos estás corporativizado, no lo digo más, una vez alcanza, si sos corporativo, si sos uno con la iglesia, la presión se la tiene que ver con la iglesia. Y la iglesia ora porque Dios le muestra a la iglesia lo que tiene que hacer con las presiones que le vienen a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Cuando la afronto solo, es porque verdaderamente yo no me corporativicé, yo no pasé de muerte a vida aún. Según Dios pasé, pero según yo sigo viviendo bajo el gobierno de la muerte, separado de Dios. Mi mente sigue separada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios con el único que está unido es con su iglesia. Por eso no existe eso de yo y mi Dios y yo escucho a Dios y el resto de los burros que están alrededor mío no lo escuchan. No, amado, no existe. No existe. Yo sé lo que Dios me habla a mí. No existe. Es antibíblico, es antidoctrinal, es una herejía, es una filosofía barata. Por lo menos si fuera cara, amado, saldría de algún libro, de algún hereje contemporáneo, pero es barata, es mentirosa, es una herejía. Es la mentira caminando. Yo prefiero un satanista que alguien que se maneje solo y diga que Dios está con él. Porque el satanista, cuando ve el poder de Dios, terminó la conversación. Pero el que dice que Dios está con él y está solo, aislado de la iglesia, amado, se está automintiendo, se está autoengañando, está creyendo que tiene un Dios que no tiene, que tiene un vínculo con Dios que no tiene. Y porque alguna que otra vez un pasecito de magia o alguna cosita le pasó, cree que Dios, no, amado, Dios es bueno y por eso a veces nos permite vivir determinadas cosas, pero Él con el único que está unido en mente, cuerpo y espíritu es con su iglesia. Cualquier cosa por afuera de su iglesia corre por cuenta del que lo dice. Dios no aprueba a nadie que no sea iglesia. Y es bueno que empecemos a afirmarlo y confirmarlo, porque si para algo te diseñó es para ser un miembro del cuerpo. ¿O no lo dice la Escritura? ¿Dónde viste un dedo que se... Ahora, vos no creas, y acá no creas que por venir un miércoles, por venir un domingo, o un sábado, mejor dicho, ya me estoy adelantando, porque vamos en cualquier momento a las reuniones, no es que la vamos a pasar, va a haber otra, ¿sí? Amados,
No crean que por venir un par de veces a una congregación somos verdaderamente la iglesia. No, no, no. La iglesia es el que en Él vive, en Él se mueve, en Él es. Trabaja para que la iglesia sea la expresión de Cristo en la tierra. Trata de que los hermanos estén unidos. En lo que dependa de los hermanos, busca la paz. Busca que los hermanos estén en completa unidad, en completa unión. Y su única meta es que Cristo gobierne la tierra. Acá dice, en Él vivimos. La palabra vivimos es saó. Y significa experimentar el don de Dios de la vida. ¡Wow! Se usa para referirse cuando Dios infunde su vida indestructible y autoexistente. ¿Por qué decimos que en Cristo lo tengo todo? Porque Dios mismo dice que en Él está todo. Es autoexistente, no necesita nada para existir. La vida de Dios no necesita nada para existir. Él infunde su poder autoexistente en los creyentes, vivificándolos en su corazón, alma, mente, en la fortaleza interior y en los vínculos. Si se rompen los vínculos, es porque el Señor tiró la vida, pero yo hice ole, estoy corrido de su vida. Por eso, el pastor no te tiene que decir que no chusmees de los hermanos. Si tenés la vida de Dios, la convicción de pecado te viene tan grande como cuando fornicás con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Si yo chusmeo de los hermanos, amado, y no tengo convicción de pecado, la vida de Dios no está en mí. Estoy separado de Dios. Hace unos días me preguntaron, ¿qué opinas de los homosexuales? Lo mismo que opino de los chusmas. Lo mismo que opino de un asesino. Lo mismo que opino de un abusador. Lo mismo. Lo mismo que opino de un mentiroso. Lo mismo. No hay distinción. Claro, pero la moralina evangélica dice que el fornicario hay que echarlo de la iglesia. ¿Y al chusma qué hacemos? Porque Pablo le dice a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? Tuve que agarrar a Himeneo y a Alejandro y los tuve que entregar a Satanás porque estaban hablando cosas que no tenían que hablar en la iglesia. No lo digo yo, lo dice tu Biblia y la mía. No queda impune, amados. Ante los ojos nuestros, me di vuelta y pregunté si había papa frita en casa. Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo espiritual, no queda impune. Entonces a veces tratamos de arreglar las bombas familiares, las bombas que nos explotan financieramente, las bombas que nos explotan, uy, pero tengo cada día más trabajo, el jefe me explota, las bombas que nos explotan acá, las tratamos de arreglar acá porque estamos centrados en lo temporal. No, esa bomba viene porque seguramente acá estuve haciendo algo, estuve diciendo algo y me fui y quedó como si nada, pero acá explotó la bomba. Mirá el que tenés al lado, por favor, míralo. Y después mira para el otro lado. ¿Sabe qué? Si te voy a decir algo, ese costó sangre. Si te metes con ese, te metes con el que pagó. Y no es para el chiste. Es para que se lo cuentes a tus hijos. Para que de una vez por todas tengamos una generación sana, entendida, que verdaderamente deje de jugar al Evangelio y establezca a Cristo en la tierra. Y te voy a decir algo para todos los para todos aquellos que hoy se sienten acusados. No, amado, no te sientas acusado. Te voy a decir esto, arrancamos de cero. Porque cuando la palabra de Dios viene, ¿sabe qué hace? Mata y resucita. La misericordia de Dios se renueva cada vez que su palabra es manifiesta. Pero no tenemos tiempo.
En Él vivimos. ¿Por qué dice en Él vivimos? Porque antes estábamos muertos. Habla de la resurrección. Habla de haber resucitado a la dimensión de su realidad. En Él somos. ¿Por qué en Él somos? Porque antes no éramos. Antes de creer a la fe, no era. Entonces, ¿ahora qué? Soy. En Él somos. En su realidad se despierta, y esto es lo que oro al Padre, en su realidad se despierta la conciencia de lo que somos y para qué existimos. Se tiene que despertar eso y se va a despertar por la palabra. Si no hay nada que te acuerdes de esta prédica, salvo lo de los chumas, amado, esta realidad se tiene que despertar. Quiero decir algo, pero no para volver sobre el asunto, pero sí, no hay chisme externo si primero no fue interno. Primero pasó en el corazón, porque no sé ni lo que soy, ni quién soy, ni para qué soy. Entonces después pasó afuera, pero primero pasó acá. ¿Puedo estar enojado? Sí, pero no pequéis. En Él nos movemos. ¿Saben por qué dice nos movemos? Porque antes estábamos paralíticos, incapacitados de hacer algo en función de lo espiritual. Pero en Él fuimos recuperados y habilitados para poner en movimiento su naturaleza en la tierra, la realidad eterna, para desarrollar la vida de Dios en todo espacio en el que un hijo de Dios se mueva. Para que en medio de las tinieblas fuimos habilitados, fuimos recuperados y fuimos habilitados para que en medio de las tinieblas emerja la luz. Salga de la profundidad y emerja. Amados, somos su realidad en la tierra. Somos la realidad de Dios en la tierra. Dios no tiene otra realidad que lo manifieste, sino es su iglesia. Y que las otras congregaciones, ¡quemi! No las administro, así que no es mi asunto. Oro para que vean una realidad, pero no es mi asunto. Por eso nosotros no buscamos gente de otra congregación, a menos que sea trasladada, movida por la palabra. Que la palabra haga que esa persona entienda un poco más de la realidad de Dios. Entonces se mueve para entender un poco más y conocerlo mejor, pero se mueve en paz. Y si la realidad de Dios se quiere manifestar y te moviste enojado, anda, hacé las paces y volvé, no pasa nada, pero hacé las paces. Esa realidad de Dios se llama nuevo hombre, se llama iglesia. Y está compuesta por una nueva especie. No estoy loco, amado, así, pero lo que estoy diciendo es escritural. Esta nueva especie tiene una genética no conocida. Y esa genética no conocida es imposible de esclavizar. Por eso no le duele nada de lo que le hagan de afuera. Porque nada lo puede esclavizar. Yo se lo voy a decir en argentino básico. A vos te rebota y a mí me rebota y a vos te explota. Pero no a la persona, le rebota a las tinieblas, amado, porque es una realidad que es 100% gobernada por lo eterno. Entonces lo temporal no le modifica las acciones. Puede preocuparlo, puede ocuparlo, puede estorbarlo, pero no le modifica el rumbo. Es una genética purificada, sin mancha, sin peso de pasado. Esto es lo que sos, una genética que no tiene peso del pasado. Y si yo sigo gobernado por el peso del pasado, ¿saben qué es lo que tengo que hacer? Espíritu de Dios, gobername. Eso es llename, gobername.
Que todo mi ser te respire, que todo mi ser hable de vos, que todo mi ser diga quién sos vos. Porque si todo mi ser dice quién sos vos, va a decir quién soy yo y voy a ver que el pasado fue oscuridad, pero ahora yo estoy en la luz y no juzgo el pasado, ni el mío ni el de nadie, no lo condeno. Simplemente ese pasado quedó ahí y lo que de ahí tenga que venir será iluminado, alumbrado y pasará de muerte a vida, amado. Es una genética purificada, desplegada en la tierra. Por eso dice que es sin mancha y sin arruga. Es purificada y desplegada. Algo arrugado está limitado, pero sin arruga es desplegado. Que se expande en la tierra para desestabilizar todos los sistemas anti Dios. Y con esto termino. Quiero decirte, amada iglesia, que esto no es un cuento, esto no es un mensaje, esto no es una predicación, esto es una realidad que necesitas conocer, vivir y desarrollar, que está emergiendo en Cristo y desde Cristo por el poder de la resurrección. Y cierro con esta palabra, si quieren ponerse de pie. Levantá tu mano si querés. Porque quiero que el Señor, por su Espíritu, nos dé claridad y nos haga salir de todo estancamiento. Y si estamos desarrollando su vida en la tierra, que lo hagamos con más eficacia, con más tenacidad, con mayor perseverancia, con mayor entendimiento. Dice el Señor: ya que has guardado mi mandato de ser constante. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. La sabiduría humana está siendo juzgada, iglesia. Sabiduría humana está siendo condenada, la sabiduría humana está siendo manifiesta, está siendo demostrado que no tiene eficacia. Y el Señor lo dice: amada iglesia, vengo pronto. Aférrense a lo que tienen, que es Cristo, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios. Otra versión dice tatuaré. Y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Ese nombre está emergiendo en ustedes, amados. Está emergiendo en nosotros. Está emergiendo la Jerusalén celestial. La iglesia sin mancha y sin arruga se está manifestando, se está desplegando, está emergiendo en la tierra y está dando a conocer toda la realidad de Dios, toda la vida de Dios, toda la nueva naturaleza, toda la nueva especie. Señor, que sea creído esto, que tu fe nos permita ver la realidad, que tu fe nos permita ver lo que somos y que tu palabra nos afirme y nos confirme en esos hijos que somos nacidos de vos, con tu genética para darte a conocer, para hacer tu expresión en la tierra. Señor, que se afirme la identidad, que ante esa identidad caigan las presiones, caiga, Señor, todo bajo el gobierno de la identidad de la nueva naturaleza, que es Cristo mismo. Señor, que de lo que estamos revestidos verdaderamente podamos creerlo, vivirlo y manifestarlo, porque sabemos que en vos vivimos, sabemos que en vos somos y sabemos que en vos nos movemos. Sí, Señor.
Y en esa realidad la muerte queda bajo el gobierno de lo que ya la gobierna, pero en nuestra mente eso pasa a ser una realidad. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu morada? El Señor ha triunfado sobre toda separación. El Señor ha triunfado sobre la muerte. El Señor ha triunfado sobre el pecado. ¿Dónde está, pecado, tu gobierno? Ante Cristo tenés que doblegarte. No hay manera, amado. Ya fuiste tatuado por Dios para ser columna de su templo, para ser un estandarte de la verdad, para ser una expresión de su realidad. Sos lo que Dios dice y está emergiendo y saliendo a la luz la verdad.